Silvia, muy buenas tardes. Efectivamente, hablar de cambio climático cuando el mundo está en guerra. Arde Ucrania, arde Medio Oriente y nos hundimos en una crisis sin precedentes desde el punto de vista social, político y económico. Parece una distracción, pero que nos aparecen todas las urgencias al mismo tiempo. Y como lo decías, el cambio climático es hoy y se agrava cada día que dejamos pasar sin el dique de contención. Que las grandes estructuras, las superestructuras mundiales viven poniendo en documentos, pero no respetan ni hacen respetar. ¿Qué está pasando con el cambio climático? ¿Qué produce? Esto que vemos a nuestra espalda ahora, en este momento, lo que ustedes sufren a cada momento y dicen, ¿qué está pasando? Que el tiempo se ha vuelto loco. No, el tiempo siempre fue el mismo, lo hemos modificado tanto, con tanta brutalidad, que lo que está pasando es esto: el calor extremo más frecuente, más intenso, las lluvias intensas, las que se esperan ahora con la corriente del Niño, que va a traer, por supuesto, aparejado después de los incendios, con las montañas peladas, estragos como probablemente no ocurrían en los últimos 50 años. Lluvias intensas, más frecuentes y más intensas también. Sequías, del mismo modo, es una cara y otra, un extremo y otro. La sequía se incrementa por regiones, los incendios. Córdoba es pródiga en incendios y cada año peor. Incendios forestales, la sequía casi vinculada, y los océanos. Se está calentando el océano, y lo que está sucediendo es que se derriten los polos, se derrite el agua dulce que va quedando. El deshielo que están provocando en los glaciares, el periglaciar, todo eso es un recurso global, recurso de la humanidad. El cambio climático lo está afectando y gravemente. Algunos datos simplemente antes de dar paso a nuestro experto, aquel que ya emitiéramos aquí, pusiéramos al aire hace una semana, porque es quizás la persona que más sabe de cambio climático en Córdoba, experto del INTA, experto del Instituto Gulich, en la CONAE. ¿Qué pasa con el efecto invernadero y la contribución por actividad en Argentina? En Argentina, la fermentación que provoca el proceso digestivo de los animales y produce metano, contribuyen un 14%, la generación de electricidad un 13%, el cambio de uso de suelo, cuando hablamos de incendios hablamos de esto, ¿se acuerdan ustedes? Cómo se quema a propósito, voluntaria, deliberadamente, terreno montañoso, praderas, monte autóctono, para después pedir el cambio de suelo y ahí construir. En cuanto afecta en un 10%. Esta es la contribución al cambio climático. Y fíjense lo poco que resulta de los residuos sólidos urbanos, el 2%. Dirá, bueno, es mucho si tenemos en cuenta toda la población, pero cotejado con lo que produce el sistema económico dominante, parece muy poca cosa. La fuente, decíamos, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Allí fuimos a buscar este testimonio, el del experto Diego Pons, doctor en biología, que nos va a decir qué cosa es y sobre todo lo que hay que hacer para mitigar ya los efectos del cambio climático y revertirlo, porque la ventana de oportunidades se cierra dramáticamente. Esta polarización que tenía el mundo hasta durante la Guerra Fría, ¿sí?, entre el capitalismo y el comunismo, ponía en esa dicotomía ideológica en la cual la sustentabilidad tampoco estaba en los planes del comunismo, ¿no? Es decir, el aumento de la riqueza y la distribución también se hacía a costa de los recursos naturales. El planteo es, bueno, sigamos produciendo bienes y servicios de forma sustentable, de acuerdo a lo que nosotros podemos consumir y de lo que necesitamos realmente, y que haya una redistribución de esa riqueza y de las responsabilidades, ¿no?, entre el norte rico y el sur pobre. Bueno, este planteo puede sonar ideológico, pero viene de la mano de las consecuencias que tenemos hoy. Es decir, quien consume más, quien produce más gases de efecto invernadero y quien tiene más posibilidades de adaptarse a los escenarios futuros son los países ricos, ¿sí? Los países pobres, que somos más vulnerables, que tenemos menos recursos, somos menos resilientes, son los que vamos a ir sufriendo día a día ese impacto. Y eso es lo que se negocia en las cumbres mundiales. Hay desastres naturales, ¿sí? Eso también hay que sacarlo del vocabulario. El desastre se da porque se juntan esas cosas. Si yo no estuviera expuesto y no fuera vulnerable a ese evento, yo no tendría ningún problema. Pero cuando se dan las cosas y superan mi capacidad de respuesta, ahí hablamos de desastre.
Cuando los gobiernos empiecen a hablar de los desastres naturales y el cambio climático, bueno, tendríamos que empezar a replantearnos por qué se dan. Porque ahí se exponen, digamos, la necesidad de la planificación, la necesidad de trabajar en esas vulnerabilidades que nos hacen más sensibles y nos dejan más expuestos a la probabilidad que tengamos un desastre. Que predicen cuánto vamos a calentar el planeta en los próximos, a final del siglo, va a depender mucho de cómo seguimos con estos modelos de desarrollo económico. Modelos que sigamos dependiendo de los combustibles fósiles nos llevan a un aumento por arriba de los 3 grados. Hoy estamos 1.1 grados por arriba de el periodo de referencia que es antes de la revolución industrial. Si seguimos en lo que estamos y seguimos aumentando, ¿sí?, las emisiones de gases, que a pesar de las negociaciones no cambia esa tasa de aumento, vamos derecho a un aumento de cercano a los 3 grados. Ese aumento de los 3 grados nos lleva a un aumento de las sequías, de la inviabilidad de los cultivos, ¿sí? Casi incompatible con la vida. Sí. A 3 grados empezamos a hablar de que la vida va a ser solamente para el que le pueda tener los recursos para poder hacer frente. Es decir, con 3 grados, ¿quién va a poder vivir en intervalos de calor de 45 grados, 50 grados? Van a ser el que tenga la posibilidad de tener un aire acondicionado, quien pueda tener los países para tener recursos a alimentos, van a ser los que van a poder usar, por ejemplo, recursos como la hidroponía. Es decir, los que tengan tecnología probablemente tengan una posibilidad de seguir adaptándose, pero la gran mayoría del planeta no, porque los lugares donde más se está calentando son los lugares también donde se produce el alimento. Tenemos que empezar a pensar que estamos dejando, ¿sí?, una bomba de tiempo a las generaciones que siguen, ¿sí? Entonces, sobre todo porque el planeta, hay mucha evidencia científica que habla de los puntos de no retorno. Cuando se ponen los límites de 1,5 o 2 grados, se está hablando de que hay evidencia científica que a partir de esa temperatura, los sistemas climáticos hacen un quiebre, ¿sí?, hacia un escenario que no conocemos y que no vamos a poder revertir.